Hola jóvenes. El módulo de la clase anterior lo terminamos la semana pasada. Mañana, 12, comenzamos un nuevo módulo. El nuevo módulo tiene como nombre la comunicación visual. Este tipo de información pues es importante. Así que quiero compartirles primero que todo lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que saber para poder realizar con eficiencia y eficacia los contenidos de estas 2 semanas que nos quedan pendientes. Comparto un documento con ustedes. Este documento se refiere a un resumen general de la comunicación. Es necesario que entiendan que para aprobar la unidad es necesario que usted realice todas las actividades planteadas en plataforma en estas 2 semanas. Y continuamos como empleados de la agencia de diseño gráfico, pero en esta semana nos encomiendan una tercera labor, que es utilizar sus nuevos conocimientos para diseñar e innovar información relacionada con la imagen de la empresa. La tarea que le solicitan se centra en la necesidad de elaborar una serie de bocetos que promocionen la reapertura del zoológico, ya que si Dios lo permite, el control médico sobre el COVID-19 está próximo a suspender el mensaje "quédate en casa". Dios nos escuche. Para poder concebir todos estos conocimientos, usted debe, en plataforma EVA, en recursos, leer los materiales de lectura 1, lectura 2, lectura 3, lectura 4, lectura 5 y lectura 6, para entender lo relacionado con los bocetos referentes a la reapertura del zoológico. Para esto, debe abrir la carpeta lectura 6 y estudiar las presentaciones planteadas en ella. En actividades, el segundo banner, deberás leer cuidadosamente la lectura 4, elementos de la comunicación, y responder adecuadamente la respuesta a los contenidos en la pregunta planteada. Para subir esta actividad, pica en el link establecido, subir un archivo. Esto ya lo conoce. En el link de encuentros sincrónicos, como la vez anterior, encontraremos una invitación que es el acceso a la conferencia donde el tutor expondrá una clase magistral virtual con un paso a paso para adquirir el conocimiento necesario. Después de finalizar la clase, podrás tener acceso nuevamente al video grabado de la clase para aclarar y recordar conceptos sobre el hacer. El siguiente banner se centra en encuentros asincrónicos. En este espacio encontrarás un video introductorio de los temas que desarrollamos en la clase del día. Es decir, el video que grabemos mañana lo vas a encontrar ahí. En foros podrás lucirte argumentando tu aporte o planteamiento del tema a descubrir con un concepto claro acerca de la comunicación visual y del entorno que la encierra, ya que es la parte más compleja donde la creatividad adquiere un papel importante para aprender, practicar, compartir e innovar tus bocetos, los cuales tendrán más vida cuando comprendas la temática de la comunicación. A partir de este momento, después de las explicaciones del tutor planteadas por Mick, debes picar en prácticas de bocetaje en Sumo, o también puedes utilizar Paint
pienso que Paint es el más adecuado para todos, Paint de Windows, y realizaremos los bocetos correspondientes al SO. Ahí daré las explicaciones de cómo hacer los bocetos, cómo hacer los trazos y cómo manejar Paint para realizar la actividad necesaria que debemos cumplir. Para realizar la actividad propuesta, o sea, todo lo que les he leído hasta ahora, usted debe realizar lo siguiente. Primero, como ya les había dicho, estudiar los materiales de formación de las lecturas planteadas. Para esto, debe realizar una serie de pasos para enviar la evidencia. Primero, tiene que resolver la evidencia y guardarla en un espacio adecuado, en su computador o en su celular. Para esto, debe hacer clic en el título de la evidencia, subir un archivo, clic en el botón agregar entrega, clic en picar en el botón agregar, o puedes arrastrar y soltar archivos en este espacio para añadirlos o abrir el equipo y examinar mi equipo y buscar en el archivo previamente guardado, seleccionarlo y por último picar en el botón subir este archivo. Dejar un comentario al tutor opcional acerca de lo que realizaste si quieres ampliar un poco más el concepto que tienes sobre los procesos realizados. Por último, clic en guardar cambios o enviar. Criterios de evaluación. Para esto es necesario que con el conocimiento adquirido usted pueda plasmar información en la hoja de Paint teniendo en cuenta las herramientas básicas de Paint de Windows. Y segundo, presentar la información de Paint a partir de los requerimientos definidos, es decir, de qué forma te están pidiendo estos bocetos y a qué se refieren. Bueno, esto es referente a los resúmenes generales de actividades de la primera semana. La siguiente información que quiero compartir con ustedes se refiere, voy a presentar otra ventana, a los contenidos generales del módulo. Estos contenidos se centran en una serie de definiciones acerca de los temas que están planteados en la guía. Y son muchos temas que deberá leer para que entienda lo más básico y elemental de cada uno de esos conceptos. En el caso de la comunicación visual, la podemos definir o la podemos esbozar o se describe como la transmisión de ideas e información en formas que se puedan percibir total o parcialmente con la vista. Como un segundo tema de aprendizaje, tenemos los sistemas de comunicación. Estos sistemas de comunicación se refieren a un sistema de que en un sistema de comunicación consta de tres componentes esenciales: el transmisor, el canal de transmisión y el receptor. El mensaje original producido por la fuente no es electrónico, debe ser convertido en señales eléctricas a través de un transmisor de entrada. Esto porque es virtual. El modelo general de comunicación y funciones del lenguaje se refiere al modelo general de comunicación publicitaria. Está compuesto por 4 elementos: el emisor, el mensaje, el canal y la audiencia. En esto no se define para nada los primitivos modelos ya estudiados anteriormente. Como segunda opción, se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor o del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita. Esto a su vez en la comunicación visual frente al proceso comunicativo para el receptor. La función comunicativa se centra en
La realidad mediante la composición del diseño gráfico. Ordena la información para hacerla más clara y legible a través del receptor. Funciona publicitariamente e intenta persuadir al receptor con una puesta en escena visualmente atractiva. Es decir, debe ser agradable aquello que usted quiera realizar. La función comunicativa del mensaje gráfico se refiere a la fotografía de prensa en un mensaje, una fuente emisora, un canal de transmisión y un modelo receptor constituyen el conjunto de sus mensajes. La fuente emisora es el grupo de técnicas que forman la redacción del periódico. Unos hacen las fotos, otros eligen en particular los componentes, la tratan y por otro lado, últimamente la titulan, le ponen un pie de página y la comentan. El medio receptor es el público, que es el periódico, aquel que lea el periódico. La, la iconografía, un icono, y tengo que corregir esto, iconografía, es un icono, es una imagen o representación que sustituye un objeto o una idea por analogía o simbiólicamente. La palabra icono o icono viene del griego y significa imagen. El término se emplea para referir a imágenes, signos y símbolos que son utilizados para representar conceptos y objetos. Los pictogramas son dibujos prediseñados que representan conceptos o acciones. Se utilizan para apoyar la adquisición de la lectoescritura o para facilitar la comunicación oral y escrita con niños que no comunican a través de la palabra. La ideograma es un signo esquemático no lingüístico que representa globalmente conceptos o mensajes simples. Por ejemplo, las señales de tráfico o los símbolos matemáticos. El concepto de ideograma representa una serie o una idea directamente sin necesidad de transcribir palabras o frases que lo expliquen. Los signos y símbolos. En la comunicación visual, un signo es una imagen sencilla que representa un objeto o idea que no transmite una información que entendemos y que el ser humano siempre ha utilizado signos, señales y símbolos como medio de comunicación. Desde la época antigua de los neandertales y de los cromas, la comunicación se comenzó a dar mediante signos y símbolos y dibujos que hacían en las piedras, siempre referente a aquellos elementos que les servían para subsistir. Una señal es un signo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ella obedece a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. La identidad es una cualidad que nos define, con la que expresamos nuestra forma de hacer y crear. Esa identidad es herencia directa de la cultura en la que hemos nacido y vivido, y ha crecido nuestra personalidad y cuyo bagaje se ha transmitido a través de las generaciones. El diseño es cultura, ya que expresa valores y cuidados
de la identidad de ese sello de personalidad que ha dado lugar a una cultura clásica, contemporánea, constituida no solo por los países heredados y directos de la cultura del Mediterráneo o clásico, España, Italia, Portugal, sino también América. Es el diseño, el soporte donde se muestra la identidad de la cultura clásica y contemporánea. De pronto un ejemplo puede ser el Carnaval de Barranquilla, que es una tradición que se viene dando desde hace mucho tiempo. Hacen parte de estos símbolos. Los tipos de mensajes comunicativos. Los tipos de mensajes comunicativos son el verbal, el no verbal o impreso, la gráfica, la sociolingüística, sincrónica, se centra en la electroescritura sociolingüística y en las variaciones lingüísticas que dependen de las sustituciones y de las actitudes, de las habilidades. La sociolingüística histórica o discrónica, por su parte, se ocupa del cambio lingüístico y de la adquisición y difusión de las lenguas. Otro aspecto es la definición de la psicología de la Gestalt. Es una corriente que se basa en el estudio de la parte conceptual del individuo y y clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. La semiología es otra parte del mensaje gráfico y es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. Puede decirse que la semiología se encarga de todos los estudios relacionados al análisis de los signos, tanto lingüísticos vinculados a la semántica y la escritura, como semánticos, signos humanos y de la naturaleza. La semiótica, por el contrario, se conoce como semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés a los signos. Esta ciencia se encarga de analizar la presencia de estos en la sociedad, al igual que la semiología. Por otro lado, la iconografía del mensaje publicitario se centra en la publicidad y se produce y se consume en un contexto concreto dentro del cual trasciende su propia vocación comercializadora de productos y servicios, enriqueciendo sus mensajes con todos los recursos que tiene a su alcance y al mismo tiempo captura las fórmulas nuevas de expresiones y comunicación. Podríamos considerar la publicidad como un crisol en el que el producto y la marca se encuentran con la cultura dominante en la sociedad y en la que se emite y sobre la cual la publicidad actúa un proceso de interacción continua. Es decir, unos son productores, otros son distribuidores y otros son consumidores. El consumidor en este caso es quien pone la necesidad de conseguir un satisfactor que complemente la necesidad que tiene. La iconografía se refiere a los textos iconográficos y son símbolos que representan su mayor, en su mayoría muy significados muy amplios. Entre ellos tenemos las iconografías tradicionales, las señales de tránsito, entre otras, que son símbolos que se reconocen sin mediar lenguaje o idioma. Estos nos ayudan a identificar algunas situaciones cotidianas como la presencia de un restaurante, un estacionamiento, una zona para fumadores o un baño. También existen iconografías más complejas
como una pintura. Este artículo te mostrará la manera más fácil de saber qué son y cómo interpretan las tareas iconográficas. El desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor corresponde tanto a la maduración de la escritura, de las estructuras nerviosas, de los cerebros, de la médula nerviosa y músculos, como al aprendizaje que el bebé, luego niño, hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que lo rodea. Bueno, esos son los contenidos generales de este módulo. Sobre eso voy a cerrar esto y voy a presentarles otra ventana. Eh, este es otro resumen de la importancia de la comunicación en el diseño gráfico. Eh, la comunicación y el diseño gráfico. La comunicación y el diseño gráfico son dos fenómenos sumamente complejos, incapaces de ser restrictivos o subordinados uno del otro, porque la comunicación no es una función exclusiva del diseño gráfico y este no fue desarrollado únicamente para satisfacer las demandas de las demandas comunicacionales. Hablar de la comunicación dentro del entramado cultural es hablar de ella como medio para entablar vínculos entre los miembros de una misma cultura o de diferentes culturas. El diseño, para cumplir con su característica de arte fundamental, estudia la vida social intentando comprender tanto las ideologías, las carencias, necesidades o debilidades que ésta presente. La comunicación y el diseño gráfico se utilizan para productos necesarios y funcionales para el hombre, mensajes persuasivos como campañas políticas, ventas de productos, campañas contra las ediciones, etc. Son mejoras del entorno. Yo no sé si de pronto ustedes recuerdan algún comercial específico que se centre en mensajes subliminales. Hay un desodorante que se llama Ego. Cuando Ego salió al mercado, lo primero que decían era que todo hombre necesita sentir un olor a hombre, no perfumes baratos. Y con ese tipo de mensajes salió Ego al mercado, cambiando el concepto de que aquel que oliera Ego era hombre. De lo contrario, si utilizaba otra fragancia, era mujer. A eso se refiere la comunicación y el diseño gráfico. Y dice que se utiliza para productos necesarios y funciones para el hombre. Para poder transmitir los mensajes, es necesario comprender estos dos conceptos y es necesario tener en mente tres grandes grupos. Una cosa es el canal. En esta parte se encuentra, aparte de los impulsos, oído, gusto, tacto, olfato, vista, y es la parte fundamental de la comunicación, es decir, todo aquello que oímos, todo aquello que vemos,
Todo aquello que degustamos hace parte del canal. Son elementos que sentimos y percibimos a través del tacto, de la vista, del oído y del gusto. El medio. El medio involucra a un material para la transmisión de un dato, ya sea digital, como la televisión, el radio o internet, o impresos, como el periódico, como la revista, como el póster, como el banner, como los pasacalles, etcétera, etcétera, etcétera. O antiguamente el gramófono. A eso se refiere al medio. En la infografía que les hice, ahí están descritos cada uno de estos elementos. El carácter muestra el tipo de comunicación, ya sea interpersonal o por el contrario, masiva. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación se basan en hacer o leer y se refiere a la actitud de diseños que estructuran un mensaje verbal a partir de elementos gráficos. Consiste en someter un texto o proceso de descomposición, compaginación e implementación de manera que lo producido crea un compuesto gráfico. Este diseño jerarquiza las partes del texto y determina el modo de lectura, por ende el de aprehensión. En este sentido, no es un ordenador inocente, sino que gusta el lector desde una óptica. Hacer y saber. La generalidad de la información, la expectativa ante la información, la duración de la información. En el caso de los textos informativos del diseño gráfico, debe garantizarse la relación de conformidad entre el mensaje transmitido y el recibido. Las conductas buscadas imponen como necesidad que el mensaje sea interpretado como verdadero. Los mensajes informativos del hacer, saber, adquieren características de verdadero a partir de actitudes comentadas en el desarrollo social. La conformidad necesaria entre lo emitido y lo recibido determinan la exigencia de reducir la ambigüedad para garantizar la correlación uno a uno con el referente. La claridad de la señal forma parte de un aprendizaje social y es la costumbre de usarlo lo que los vuelve más o menos claros. Hacer y hacer. En esta parte quedan comprendidos todos los textos que plantean una modificación de la conducta del destinatario y buscan una nueva adquisición o un referente de la existente. Esta característica les es otorgada desde el propio carácter de la comunicación, ya que en tanto buscan persuadir, se ubican en el terreno de la opinión y desde esta perspectiva se ocupan de todas las opiniones sociales. Obviamente, un tanto se trata de opiniones sin relación con lo verdadero o lo falso. La valoración depende de cada sector. La sociedad o el produciéndose, esto se produce en el conjunto de estos textos, una idea y vuelta de significaciones sociales lanzadas a compartir entre sí.
El diseño gráfico y la comunicación tienen que ver con la función principal del diseño gráfico, la cual es transmitir una información determinada por medio de composiciones gráficas que se hacen llegar al público destinatario a través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc. Por otro lado, el diseño gráfico no simplifica crear un dibujo. Es una imagen, una ilusión, una fotografía y para poder comunicar visualmente un mensaje de forma efectiva, el diseñador debe conocer a fondo los diferentes recursos gráficos a su disposición y tener la imaginación, la experiencia y el buen gusto y el sentido común nace para combinar de forma adecuada cada uno de estos elementos. Por otro lado, toda obra de comunicación visual nace de la necesidad. Esto no lo debemos olvidar. Ahorita hablamos de los satisfactores. La necesidad de transmitir un mensaje específico. Un diseñador gráfico no es un creador de formas, sino un creador de comunicaciones, un profesional que mediante un método específico diseño o construye mensajes que son la comunicación con medios visuales como grafismos. Elementos gráficos. Estos elementos gráficos pueden ser simples, pueden ser puntos y líneas de todo tipo, libres, rectas, quebradas, curvas, etc. Elementos geométricos con contornos o sin él, polígonos, círculos, hélices, óvalos, etc. Tipos, letras de diferentes formas y estructuras, utilizadas para presentar mensajes textuales, gráficos, varios, logotipos, iconos, etc. Ilustraciones, fotografías, cualquier otro elemento visual apto para comunicar un mensaje. Ya para terminar, toda comunicación en diseño gráfico incluye una fuente, un transmisor, un medio, un código, una forma, un tema y receptor que constituyen un contenido o significado y desarrollan una conducta visible o interna. Toda comunicación incluye procesos cognitivos y emotivos, así como también información a nivel denotativo y connotativo. Esta es una pequeña bibliografía de donde saqué esta información. Bueno, vamos a continuar. Voy a cerrar esto y voy a mostrarles la infografía. Este es otro de los talleres que tienen que desarrollar. Este es un ejemplo de una infografía. Aquí está eh, el proceso que debemos desarrollar. Este es un ejemplo. Así es que, taller de infografía de la comunicación. Aquí nos centramos en lo que hablamos anteriormente. Pero hay algo importante. Eh, el taller comienza con un caso
se refiere a un suceso de un pedazo de texto de lo que está pasando. En este caso, eh, en este caso, el emisor dice, mañana me encontraré al señor Eduardo. El receptor pregunta, qué bien, ¿y qué le dirás? Él le contesta, le hablaré de lo que hacemos y quiénes somos. El problema es el poco tiempo que tengo para decir todo lo que tengo que contarle. El otro señor le dice, suerte, y ya me contarás lo que pasó. Después de un tiempo, hay un mensaje que dice que puedes perder una oportunidad de negocio por no saber qué decir ni cómo hacerlo. Mira el resultado. Le pregunta, ¿cómo te fue? Él responde, no, mal. No dejó que le explicara. ¿Cómo? Pregunta el otro. Él le responde, entre otras cosas, me comentó que no le interesa lo que yo hacía. ¿Pero por qué? Pregunta el otro. Y él le responde, porque debo es hablar de lo que puedo hacer por él, no de mí. Esa es la moraleja. Nunca en un mensaje gráfico se habla de lo que tú sabes hacer. Se habla del beneficio de lo que tú sabes hacer le produce al otro. Y el desarrollo, pues comienza en unas imágenes hechas en Word con formas, donde se saludan, y ahora viene el desarrollo de esa comunicación, que fue lo que hablamos en lo que leímos antes, que son los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Aquí podemos ver claramente quién es el emisor y quién es el receptor y qué es lo que está pasando en cada uno de esos instantes en que el emisor comienza a hablar. El emisor es quien emite. Hola, ¿te puede enseñar informática? El emisor hace una pregunta, que la cual es el mensaje. El mensaje es lo que le está ofreciendo. Para que eso se dé, existe un código y el código es el idioma que utiliza el emisor. También utiliza un mensaje que es la pregunta que está haciendo. Y este mensaje llega al receptor. También el transmisor amplifica lo que está diciendo. Para esto, el canal es la voz de él. Su voz es el elemento que le permite emitir el mensaje y lo recibe el receptor. El traductor entrega y es el mensaje que viaja en el aire. El emisor, por su parte, es un referente y es la persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación hablante o escrita. Es covalente en ambos sentidos, funciona y va dirigido a la persona que recibe el mensaje en el caso de la comunicación, oyente o lector, el que a su vez lo recibe del emisor, que es el receptor. Bueno, esta infografía hace referencia al proceso de la comunicación y se centra en los temas que les leí ahorita. Pero ustedes deben realizar con lo aprendido y con las lecturas, eh, una infografía parecida a esta que utilice formas, eh, bloques y que tenga textos que complementen la información de lo que es la importancia de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Aquí están todos en un resumen.
general. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes y se los voy a compartir por WhatsApp y a los otros se los mandaré por correo. Así es que la clase la hacemos mañana y ahí hacemos el saber hacer básicamente de lo que queremos utilizar. Gracias por todo y nos vemos mañana.